Mi nombre es Elena Rodríguez de la Cruz, tengo 85 años y vivo en León, Guanajuato, México. Serví en la iglesia desde que tenía apenas 12 años. Fui la que barría el templo antes del culto, la que preparaba los manteles de la Santa Cena, la que cuidaba a los niños mientras los adultos lloraban en el altar. Durante décadas, di todo lo que tenía, mis fuerzas, mis años, mi alma. Y aunque lo hice con amor, hoy, con el corazón tranquilo pero más despierto que nunca, necesito decir algo. Serví con todo mi corazón, pero hay algo que si pudiera volver atrás, haría diferente. No hablo con enojo, no hablo con verdad, porque el tiempo revela lo que el miedo escondía. Porque después de tantos años ya no quiero guardar nada que me quite la paz. Esta historia no es una que contaba antes, es una que guardé para mí. Hasta hoy, escribe tu ciudad y país para que sepa hasta dónde está llegando esta voz. Deja tu like y suscríbete a lo que viene. Puede abrirte los ojos. Durante más de 7 décadas fui conocida simplemente como la hermana Elena. Nunca necesité más que eso. Nunca quise ser pastora ni predicadora, ni mucho menos protagonista. Nunca busqué posición. Solo quería servir. Nací en un pueblo pequeño, donde la iglesia era el único lugar donde una mujer como yo podía tener voz, aunque fuera en oración. Fui criada por una madre que, aún sin saber leer, recitaba de memoria los salmos más dulces y me enseñó que la fe no comienza en la cabeza, sino en el corazón. Mi padre falleció cuando yo tenía apenas 10 años y desde entonces fue la fe lo que me sostuvo, la fe y las paredes blancas de aquella capilla sencilla donde conocí a Jesús a los 12 años, me permitieron barrer el templo. Me sentí honrado. A los 15 ya preparaba la mesa de la comunión. A los 18 ya cuidaba a los niños pequeños durante los servicios. Y a los 20 me hice responsable de la cocina de la iglesia, donde pasé gran parte de mi vida. Preparaba arroz, tortillas, café y frijoles para las reuniones de oración, las vigilias, las visitas del pastor y los funerales. No sé cuántas ollas lavé, pero sé que cada una fue lavada con amor. Yo era la mujer detrás de escena, el que llegó antes que todos y se fue último. Ella que siempre tenía un pañuelo en el bolsillo y una oración preparada en los labios, el que escuchó sin juzgar, el que se preocupó sin esperar nada a cambio. Con el tiempo me gané el apodo de Mamá Elena en la congregación, no por mi edad, sino porque muchos sentían que era un refugio, en un lugar donde podían descansar, llorar y confesarse. Nunca me gradué en teología, pero fui consejera de muchas mujeres quebrantadas. Nunca fui líder, pero muchas acudieron a mí antes de tomar decisiones importantes, porque sobre todo las escuché, oré, las acogí. Me ofrecí como voluntario para todo lo que me pidieron. Cuando el templo necesitaba pintura, yo estaba allí. Cuando llegó el misionero, fui quien preparó la sala. Cuando hubo una crisis financiera, fui quien donó lo que tenía y a veces lo que no tenía. Nunca exigí reconocimiento. Nunca he necesitado un micrófono. Nunca quise que mi nombre apareciera en los carteles, porque mi fe era sencilla y mi corazón también era sencillo. Recuerdo ayudar a las jóvenes de la iglesia a coser sus vestidos para el bautismo. Recuerdo orar de rodillas por niños que no eran míos. Recuerdo caminar kilómetros para visitar a las hermanas enfermas. Recuerdo escribir versículos en pequeños trozos de papel y esconderlos en los bolsillos de los abrigos, solo para que alguien encontrara una palabra en el momento oportuno. Participé en reuniones de oración que duraron hasta el amanecer. Presencia y milagros, no solo sanidad, sino reconciliación. Vi familias restauradas, vi a pecadores encontrar gracia, vi lágrimas convertirse en risa en paz a Dios, moviéndose entre nosotros. Y por eso continué, pero también vi otras cosas
que me dolían, cosas que me guardaba para mí, pensando que quizá no me correspondía cuestionarlas, que quizá mi papel era solo rezar y confiar. Al fin y al cabo, yo no tenía autoridad, yo no decidía, solo servía, pero aún así sirvió con todo su corazón, incluso en días difíciles, incluso cuando nadie estaba agradecido, aun cuando, en silencio, lloraba mientras preparaba el siguiente café. Mi fe nunca necesitó mucho. Un himno cantado con belleza, una estrofa que me llegó, un abrazo sincero, con eso mi corazón ya se llenaba de gratitud. Y fue esta fe la que me mantuvo en pie, incluso cuando me dolía el cuerpo, incluso cuando mis ojos ya no veían con claridad, incluso cuando mi memoria empezó a fallar, porque lo que nunca me falló fue la certeza de que Dios me veía, y ver a Dios siempre ha sido suficiente. Hoy, al mirar atrás, veo a una mujer que quizá nunca brilló a los ojos de los hombres, pero que siempre intentó caminar a la luz de Dios, a una mujer que nunca destacó, pero que conocía el valor de un pequeño gesto hecho con amor. Una mujer que, con todas sus limitaciones, intentó ser fiel. Día tras día, olla tras olla, oración tras oración. Por eso, si hoy he decidido abrir mi corazón, no es por vanidad ni por ira, es porque sé que hay muchas como yo, mujeres silenciosas, que llevan la fe en el corazón como si protegieran un frágil tesoro, mujeres que quizás también guardan preguntas que nunca se han hecho en voz alta, mujeres a las que se les enseñó a servir, pero no a discernir, mujeres que confundieron la obediencia con la entrega total de su conciencia. Yo soy una de esas mujeres, pero hoy, a mis 85 años, elegí hablar, porque todavía tengo voz, porque mi historia también importa, porque mi fe, a pesar de todo, sigue viva, y porque tal vez mi verdad ayudará a otra mujer a reconocer la suya. Cuando cierro los ojos y viajo en el tiempo, aún puedo oler la cera en el suelo de la iglesia. Puedo oír el crujido de las viejas puertas de madera y el eco de los himnos en las paredes blancas. Aquellos fueron los días que llamábamos la época dorada, y quizás realmente lo fueron no porque todo fuera perfecto, sino porque creíamos con tanta pureza, con tanta devoción, que nuestros corazones apenas nos permitían ver defectos. Yo era una de esas personas, sumisa, obediente, dispuesta a todo, sin cuestionar nada. Durante décadas, me dediqué incansablemente. Si había un servicio, yo estaba allí. Si necesitaban ayuda en la cocina, con el sistema de sonido, con los bautismos, con la limpieza, solo tenían que llamar. Y a menudo, ni siquiera necesitaban llamar. Mi off como voluntaria, y lo hice con alegría. Nunca lo sentí como una carga, era como Resper. Servir en la iglesia era el aire de mi alma. Sentía que pertenecía a ese lugar más que a mi propia casa. Me despertaba antes del amanecer, preparaba la comida para los retiros, ordenaba los bancos, contaba los cálices de la comunión, limpiaba los baños después de los eventos, todo con las manos, pero también con oración. A veces, mientras barría, intercedía en silencio. Era mi manera de amar a Dios, naciendo, cumpliendo, obedeciendo. Solía pensar que cuanto más obedecía, más agradaba a Dios, y que cuestionar, incluso por amor, era una forma de rebeldía. Me lo enseñaron desde pequeño, que la autoridad venía de Dios y que alzar la voz, incluso con buenas intenciones, era tocar al ungido. Por eso, incluso cuando algo me molestaba, incluso cuando me dolía el corazón por las actitudes que veía, bajé la cabeza y me dije, no soy quien para juzgar. Y esa frase se convirtió en mi escudo, pero también en mi prisión, porque hubo momentos en que
Vi cosas que me confundieron, porque algunas hermanas eran tratadas con tanto rigor y otras con tanto favor, por qué se tomaban decisiones importantes entre unas pocas y se anunciaban como la voluntad de Dios, por qué a veces se usaba el púlpito más para defender intereses que para consolar a los afligidos. Pero no dije nada, simplemente me arrodillé y le pedí a Dios que me ayudara a no tropezar en mi fe por culpa de los hombres. Obedece en oran, sirve a no cuestiones. Ese era el código silencioso que todos conocíamos, y obedecí An, y oró, y cumplió su propósito. Incluso cuando no entendía, incluso cuando algo dentro de mí gritaba, incluso cuando otras hermanas vinieron a mí, llorando, diciéndome que las habían humillado, castigado, marginado, escuché, abracé, dije, Dios lo ve todo, hermana. Pero dentro de mí en una pregunta surgió, ver, ¿es suficiente? Callar, ¿es siempre lo correcto? En ese momento me dije a mí mismo que sían porque tenía miedo de que me vieran como rebelde, miedo a perder mi lugar, miedo a ser excluido de lo que era mi vida. Y más que eso, creí que estaba haciendo lo correcto, porque me enseñaron que la sumisión era prueba de fe, que obedecer sin comprender era una virtud, que ser mujer de oración era sinónimo de silencio. Y obedecí durante años, durante décadas. Obedecí cuando despidieron a las hermanas sin explicaciones. Obedecí cuando me preguntaron jóvenes que simplemente querían cambiar. Obedecí cuando vi favoritismo, injusticia, dureza hacia unos y indulgencia hacia otros. Obedecí cuando alguien fue castigado por decir la verdad y otro fue exaltado aún ocultando su pecado. Y cuanto más obedecía, menos capaz era de pensar por mí mismo. Mi mundo era lo que decían desde el púlpito. Mi verdad era la interpretación de los líderes. Mi conciencia se fue domando poco a poco, hasta que creí que dudar de una decisión de liderazgo era lo mismo que dudar de Dios. Confundí obediencia con rendición, confundí la fe con la ceguera, confundí la reverencia con el miedo. Hoy, a los 85 años, lo veo con claridad, pero en aquel entonces no creía ser fiel. Y quizá lo era, pero no a Dios. Era fiel a la estructura, a la cultura de la obediencia incondicional, y la verdadera fe empezó a desvanecerse en mí. Aún así, continué, con aún más intensidad, porque cuantas más dudas surgían más, intentaba compensar con el servicio, como si Dios me perdonara por tener dudas, por lo que hacían mis manos. Sin darme cuenta, me convertí en una mujer abrumada de tareas y carente de discernimiento. Me acostumbré tanto a obedecer que ya no sabía escuchar a mi propia alma. Y cuando algo dentro de mí finalmente comenzó a despertar, entender, a preguntar humildemente, ¿había pasado tanto tiempo que ni siquiera sabía por dónde empezar? Estas fueron mis décadas de dedicación, hermosa por fuera, silenciosamente confundido por dentro. No me arrepiento de haber servido. Nunca en cada plato lavado, cada noche que pasé despierto, cada niño que abracé, cada lágrima que enjugué. Todo fue real, sincero, lleno de amor. Pero hoy sé que servir no debe significar permanecer en silencio. Y ese servicio que silencia la conciencia no es sagrado, es opresivo, y si hablo hoy es porque, por primera vez en muchos años, ya no quiero obedecer por miedo. Quiero servir con discernimiento. Quiero obedecer a Dios, no a una cultura que me enseñó que la sumisión era sinónimo de silencio. Durante mucho tiempo cerré los ojos a ciertas cosas, o mejor dicho, veía, pero fingía no ver, porque era más fácil pensar que todo estaba bien, que admitir que algo andaba mal en la casa de Dios. Pero, como pequeñas grietas que aparecen en las paredes de una casa vieja,
Empezaron a aparecer las primeras grietas y con el tiempo, ya no pude ignorarlas. Lo recuerdo bien, empezó con pequeños detalles, situaciones aisladas. La mirada severa de un líder a una hermana, una pública, que pudo haber sido hecha con cariño, pero fue severa. La exclusión silenciosa de una joven que, hasta hace poco, dirigía el culto con tanta alegría, y nadie le explicó nada, simplemente dejó de asistir. Desapareció de los horarios, desapareció de los servicios, y lo único que se dijo fue, está en disciplina, indisciplina. Una palabra que he aprendido a temer, porque a menudo no era corrección sino castigo. No fue una restauración, fue un castigo. No fue cuidado, few impuesto en 6 a hermanas llorando en los baños después de los servicios. Vi a mujeres marginadas por hablar demasiado. Vi a jóvenes perder el brillo en sus ojos después de conversaciones a puerta cerrada con los líderes. Y yo no hice nada. Quizás por miedo, quizás por lealtad, quizás por sentir que no era mi lugar. Me dijeron que el liderazgo fue elegido por Dios, que cuestionar era rebelión, que cualquier incomodidad que sintiera era una prueba espiritual, que debía orar más, ayunar más, guardar más silencio, y obedecí. Pero esas pequeñas escenas comenzaron a perseguirme. Una en particular nunca ha desaparecido de mi memoria. Una hermana llamada Miriam, joven, dedicada, con una dulce voz que hacía llorar a todos cuando cantaba. Un día desapareció literalmente. No hubo despedida, no hubo ninguna explicación, simplemente desapareció. Y cuando una de las muchachas preguntó por ella, uno de los líderes respondió fríamente, no es algo que deba comentarse. Oren por ella. Día. Algo dentro de mí se quebró. Oren por ella. Pero ¿cómo podemos orar sin saber por qué? ¿Cómo podría interceder sin comprender lo que se estaba ocultando? Pasaron las semanas, un nuevo rostro tomó su lugar, y Miriam se convirtió en un susurro, un nombre que ya no se mencionaba, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que había un patrón. La gente aparecía con fervor y desaparecía en silencio, y siempre es la misma excusa. Es un asunto espiritual. Confía en Dios. Pero confiar en Dios no es lo mismo que aceptarlo todo sin discernimiento. Dios nunca nos ordenó abandonar nuestra conciencia. Él nunca nos enseñó a llamar a la injusticia un asunto espiritual. Empecé a observar a los líderes con otros ojos, no con juicio, sino con atención. Me di cuenta de que algunas personas eran muy exigentes, pero trabajaban muy poco. Algunas decisiones parecían más estratégicas que espirituales, como las reuniones internas decidían todo el destino de los hermanos, sin decir palabra a la congregación. Vi a las esposas de los pastores siendo tratadas como si fueran superiores a otras mujeres en los hogares de sus hermanas. Vi favoritismo disfrazado de confianza. Vi a los hombres ser exaltados, mientras las mujeres, con verdaderos dones, eran silenciadas bajo la excusa de mantenerlos subyugados. Y en todo esto vi que el Evangelio comenzaba a perder su esencia, el Evangelio de la cruz, convirtiéndose en una estructura de poder. El Evangelio de la gracia, convirtiéndose en un sistema de miedo. Pero yo permanecí en silencio, porque por mucho que mi corazón comenzaba a despertar, mi cuerpo todavía estaba programado para servir, porque en el fondo todavía quería creer que todo aquello era una excepción, que fue un error humano, que Dios lo arreglaría, y más que nada porque tenía miedo de perder mi lugar, no el position, sino el espacio la comunión, el sentimiento de pertenencia. Era como estar en un barco que empezaba a tener foot, pero prefería sostener un balde en lugar de advertir que había
Un agujero, por advertir, significaba interferir con las estructuras, y alterar las estructuras significó tambalear todo lo que me había sostenido durante años. Así que continué a la misma mujer, con las mismas tareas, pero con el corazón más pesado. Empecé a soñar con caras que habían desaparecido. Me recuerda palabras dichas en confianza que nunca repetí. Sentí una punzada de inquietud en el alma cada vez que oí a obediencia total. Y así lo entendí. En la casa, que parecía tan pura, también tenía sus grietas. Y los vi, pero no sabía qué hacer. No era momento de hablar todavía. Aún no era momento de una confrontación, pero ya era hora de reconocerlo. Admitirme a mí mismo que no todo era tan puro como parecía. Hubo un momento en mi vida que todavía regresa a mí en las madrugadas silenciosas, cuando el sueño se aleja y solo queda el eco de los recuerdos. No fue un escándalo público, ni algo que todos comentaran en voz alta. Fue peor que eso. Fue una verdad que pasó frente a mis ojos, y que yo decidí guardar dentro de mí, como si el tiempo pudiera borrarla. Hoy entiendo que aquel instante marcó un antes y un después en mi alma, aunque durante muchos años intenté convencerme de que no había sido tan grave. Ocurrió una tarde lluviosa, después de un culto, que había terminado con oraciones largas y rostros inclinados. La mayoría ya se había ido. Yo me quedé, como tantas otras veces, ayudando a recoger algunas cosas del salón pequeño donde solíamos reunirnos para los estudios bíblicos. Siempre me gustó ese momento en que el templo quedaba casi vacío. Había una paz especial, o al menos eso creí entonces. Mientras acomodaba unas sillas, escuché voces en una de las oficinas. No presté atención al principio. Los líderes solían reunirse con frecuencia, pero algo en el tono me hizo detenerme. No era una conversación normal. Había tensión, susurros apresurados, una urgencia que no combinaba con el ambiente espiritual que siempre nos enseñaron a mantener dentro de la iglesia. No quise escuchar, de verdad no quise, pero cuando uno percibe angustia en la voz de otra persona, el corazón se inquieta sin pedir permiso. Reconocí la voz de una joven hermana. Era nueva en la congregación, pero muy dedicada. Siempre llegaba temprano, se sentaba en las primeras bancas y tomaba notas de cada predicación, como si cada palabra fuera un tesoro. Tenía esa fe fresca que conmueve, esa inocencia que hace recordar los primeros años del propio caminar con Dios. Su voz temblaba. No entendía todo lo que decía, pero sí lo suficiente para sentir que algo no estaba bien. Escuché cuando dijo, casi en un susurro quebrado, que se sentía confundida, que ciertas actitudes la incomodaban, que necesitaba distancia para pensar. Hubo un silencio breve, y luego una voz masculina respondió con firmeza que debía cuidar sus palabras, que podía estar interpretando mal las cosas, que el enemigo siempre intentaba sembrar dudas en los corazones débiles. Después vino la frase que aún hoy me atraviesa. Anle. Dijeron que hablar de aquello podía traer división, que lo más sabio era guardar silencio y orar, que no todo debía ser entendido, solo obedecido. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No sabía exactamente qué había ocurrido, pero sí comprendí que aquella joven no estaba siendo escuchada, estaba siendo contenida, no con amor, sino con autoridad. Me quedé paralizada en el pasillo, con una silla entre las manos, sin atreverme a moverme para que no notaran mi presencia. En ese instante tuve una certeza incómoda. Estaba presenciando algo que no debía ser normal dentro de un lugar que predicaba verdad y consuelo. Quise tocar la puerta, quise entrar y decir que tal vez debían escucharla con más calma. Quise ofrecerle un abrazo cuando saliera. Quise hacer tantas cosas, pero no hice ninguna a mí. Repetí que no conocía toda la historia, que los líderes
sabían lo que hacían, que involucrarme podría causar problemas, que tal vez era solo una prueba espiritual para ella, y entonces elegí irme. Recuerdo que caminé hacia la salida, con el corazón acelerado, evitando mirar atrás. Afuera seguía lloviendo, y el sonido del agua contra el techo parecía más fuerte que de costumbre. Me quedé unos segundos bajo el alero antes de salir respirando hondo, intentando sacudirme aquella sensación. Esa noche casi no dormí. La escena se repetía en mi mente una y otra vez, en su voz temblorosa. La respuesta firme, el silencio posterior. Sin embargo, al día siguiente, hice lo que mejor sabía hacer, al continuar como si nada hubiera pasado. Cuando la vi en el siguiente culto, sus ojos ya no brillaban igual. Sonreía, sí, pero era una sonrisa breve, cansada. Semanas después, dejó de venir. Nadie dio explicaciones, solo dijeron que estaba pasando por un proceso personal y que debíamos orar por ella. Y yo oré, pero, en el fondo, sabía que mi oración no podía borrar la pregunta que me perseguía. Había hecho lo correcto. Al callar, durante años, me refugié en una idea que parecía sensata. Pensé que era prudencia, pero era miedo, miedo a equivocarme, miedo a ser considerada conflictiva, miedo a perder el lugar donde había construido toda mi vida espiritual. Con el tiempo comprendí que la prudencia protege cuando nace del amor, pero el silencio que nace del temor solo protege la comodidad. Y la comodidad, muchas veces, se vuelve cómplice de aquello que debería ser confrontado. No volví a saber de aquella joven, pero su recuerdo se convirtió en un espejo incómodo. Cada vez que veía a alguien siendo corregido con dureza, cada vez que notaba una mirada apagarse, cada vez que escuchaba la palabra obediencia usada como un muro, algo dentro de mí se encogía. Entendí demasiado tarde que callar no siempre es sinónimo de sabiduría. A veces es solo la forma más silenciosa de abandonar a alguien. No hablo desde la culpa que condena, sino desde la conciencia que despierta, porque hay errores que no se gritan. 6. Viven en silencio durante décadas. Si pudiera volver atrás, no cambiaría mi deseo de servir, ni mi amor por Dios, pero sí cambiaría ese momento en el pasillo. Me acercaría, preguntaría, escucharía. Tal vez no habría podido resolver nada, pero al menos esa joven no habría estado sola. Hoy sé que la fe no nos pide cerrar los ojos, sino abrir el corazón, que el respeto no debe apagar la compasión y que la verdadera valentía muchas veces consiste en decir con ternura aquello que todos temen. Pronuncia. Aquel fue el error que nunca enfrenté en su momento, el que intenté enterrar bajo años de servicio y buenas obras. Pero la verdad tiene una manera de volver a la superficie, y cuando miro mi vida con honestidad, solo puedo repetirlo con el alma en la mano. Pensé que era prudencia, pero era miedo. Después de ese día, cuando vi y guardé silencio, algo que aún me duele recordar, mi vida en la iglesia continuó. Exteriormente, todo parecía igual. Seguí encendiendo velas, organizando servicios, rezando en las vigilias, preparando la comida con esmero. Los hermanos y hermanas seguían llamándome ejemplo de siervo, y sonreí con humildad, pero también con un peso en el pecho. Porque por dentro, todo empezaba a cambiar. Servía por fuera, pero dudaba por dentro. Al principio, pensé que era solo cansancio. Después de todo, los años me estaban pasando factura, mi cuerpo ya no respondía como antes, mis manos temblaban un poco más, mis rodillas se quejaban durante las oraciones, pero pronto me di cuenta de que no era solo mi cuerpo, era mi espíritu el que empezaba a flaquear. Algo dentro de mí ya no ardía como antes. La llama de la fe, que me conmovía con tanta pureza, con tanta devoción, ahora parpadeaba como una vela a punto de apagarse. Me di cuenta de que cada vez que entraba al templo,
Traía conmigo un sentimiento que no pertenecía allí, inquietud. Las palabras de los púlpitos ya no me conmovían como antes, no porque dejara de amar la palabra, sino porque empecé a darme cuenta de que había demasiada voz humana y muy poca presencia divina, demasiados decretos, muy pocas confesiones, demasiada corrección, muy poca compasión, y eso empezó a carcomerme silenciosamente. Recuerdo un domingo en particular, era la hora de cenar, me puse mi mejor chal, como siempre, y fui temprano a ayudar con los preparativos. Coloqué los vasos en la bandeja, limpiando cuidadosamente cada tacita. Hice todo con los mismos gestos que había hecho durante décadas, pero algo me detuvo al ir a mi banco y mirar a mi alrededor, an tantos rostros que había visto llegar con fe. Ya no estaban allí otros, a quienes conocía bien, sonreían, pero con los ojos vacíos. Why? Dentro dime. Una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Qué estamos celebrando si no hay verdad? La fe, que siempre había sido mi refugio, comenzó a convertirse en una carga. El trabajo, que siempre había sido mi alegría, se ha convertido en una rutina sin alma. Las oraciones, que siempre me renovaban, se convirtieron en un intento de convencerme de que todo estaba bien, pero yo sabía que no lo era. Lo que más me dolió fue no poder compartir esto con nadie. ¿Quién me entendería? ¿Quién me escucharía sin decir que estaba confundida, débil o bajo ataque espiritual? ¿Quién me permitiría decir que algo andaba mal, sin juzgarme? Así que me quedé callado, una vez más, pero esta vez el silencio no se manifestó como obediencia, se manifestó como prisión. Ella pasaba las noches despierta, no por intercesión, sino por insomnio espiritual. Sentí una opresión en el pecho cada vez que escuchaba la frase. Somos una iglesia santa y sin mancha, y me pregunté, ¿y qué hay de las manchas que no queremos ver? ¿Las que ocultamos con versos? ¿Las que cubrimos con disciplina? ¿Las que ignoramos por miedo a perder el control? Poco a poco fui perdiendo la alegría de servir. Y eso me rompió el corazón, porque servir siempre ha sido mi vocación. Nací para esto, pero ahora, Turulo, hacía con manos entrenadas y el alma cansada. Vi a otras hermanas entrar con el mismo fervor que yo, a los 30, 40, 50. Why me pregnant? Descubrirán también lo que yo descubrí, llegarán también al punto en que su conciencia les grite, pero la estructura les ordene guardar silencio. Mi cuerpo todavía se movía como antes, pero mi fe se doblegó. Comencé a cuestionar en silencio el tipo de fe que habíamos construido. Una fe que exigía presencia, pero no permitía dudas. Exigió la entrega, pero no soportaba las preguntas. Promovió líderes, pero sacrificó a los vulnerables. Y lo peor, una fe donde las apariencias importaban más que el dolor de quienes sangraban por dentro. Seguí asistiendo a los servicios religiosos, seguí cumpliendo con mis obligaciones, pero ya no me sentía parte de la iglesia. Fue como estar en una obra que ya no me conmovía. Estaba actuando bien, pero ya no era fiel a mí mismo. Y fue en ese momento cuando más lloré, pero no en oración. Lloré sola, sin palabras, solo, con el peso de todo lo que guardaba dentro. Lloré por aquellos que vi partir. Lloré por mí, por permanecer en silencio. Claim a dear, porque sentí que él había sido reemplazado por un sistema. Y me he preguntado muchas veces, ¿será que todavía me escucha si no estoy sonriendo por dentro? Pero incluso en las noches más difíciles, había algo que no se desvanecía, el recuerdo del Dios que me llamó, ese Dios que me encontró siendo niña, en aquel templo con piso de barro, cuando no había títulos, ni cargos, ni oficios, el Dios de mi juventud, el Dios que respondió mis oraciones, incluso antes de que supiera cómo formularlas. El Dios que no me exigió perfección, tan solo sinceridad. Era a este Dios a quien mi corazón intentaba regresar. Pero entre él y yo
Hubo años de silencio, los años que serví por fuera, pero dudé por dentro. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que mi fe no murió, pero se enfermó por tragar tantas verdades sin digerir, se enfermó por obedecer tanto sin se enfermó por estar en silencio durante tanto tiempo. Tenía miedo de ser excluida por hablar. Y si tú, que me estás escuchando ahora, sientes algo parecido, solo puedo decirte, Anne, usted no está solo. Why exist? Cura, pero comienza cuando tenemos el coraje de admitir, Anne, seguí sirviendo, pero perdí la alegría. Anne, seguí sonriendo, pero ya no era verdad. Anne, seguí orando, pero Dios parecía tan lejos, no porque Él se apartó, pero porque la estructura en la que me escondí ya no me conduce a Él. El silencio tiene un costo, y esto lo aprendí a las malas, viendo a otras mujeres sufrir ante mis ojos. Y no haciendo nada por fuera, seguía siendo la misma hermana Elena, la sirva fiel, la mujer de oración, la intercesora silenciosa, pero por dentro ya no había paz, porque con cada nuevo caso, cada nueva hermana herida, cada nueva situación disfrazada de asunto espiritual, algo dentro de mí se quebraba un poco más. Recuerdo bien a la hermana Clara, una de las jóvenes más dedicadas que he conocido. Llegó a la congregación con un pasado difícil, pero con un corazón entregado. Empezó a ayudar en la escuela dominical, luego con la música, y poco a poco se ganó el cariño de todos, incluido el mío. Era dulce, atenta, siempre dispuesta a escuchar. La llamaba la nieta de mi alma, pero un día, sin explicación alguna, la despidieron. Nadie dijo nada claro, solo murmuraron, apretando los dientes, está bajo disciplina, y eso fue todo. Desapareció de los horarios de los servicios religiosos, de las fotos. Intenté encontrarla, le envié un mensaje, no hubo respuesta. Más tarde me enteré por una fuente lejana que había hecho una pregunta incómoda durante una reunión a puertas cerradas, una pregunta legítima, pero considerada irrespetuosa. Y entonces entendía, no, fue solo un error humano. Hubo todo un sistema alimentado por el miedo, y yo fui parte de ello. No porque haya cometido injusticias, sino porque, al no denunciarlas, las legitimé con mi silencio. Entonces, recordé a la hermana Dolores, anciana, como yo, siempre sonriente, incluso con los dolores de su cuerpo y de su vida. Era una de las miembros más ancianas de la iglesia. Un día, en medio de un servicio, ofreció una oración espontánea, pidiendo más humildad a quienes dirigían. Era sincera Anne, pero días después, ya no estaba sentada en su lugar habitual. Dijeron que estaba espiritualmente confundido y que necesitaba tiempo a solas, y yo, una vez más, permanecí en silencio, asentía, oré con todos, pero por dentro, me dolió saber que la habían silenciado, no por desviación, sino por lucidez. Y luego, lo más doloroso de todo, su hermana, Gabriela, joven, recién casada, llena de vida, provenía de una familia sencilla, pero con una fe ferviente. Se esforzaba por atender el departamento infantil. Siempre la veía llegar temprano, con su Biblia marcada y llena de notas adhesivas de colores. Pero un día, la vi llorando sola detrás del templo. Me senté a su lado, le toqué la mano, pero ella solo dijo, no diga nada, hermana Elena, porque si usted habla, también la van a callar a usted. Eso me dejó tirado en la acera. Quería saber más. Ella simplemente me miró a los ojos, con una súplica silenciosa a no insistas. Días después, abandonó la iglesia, nunca regresó. Y una vez más, no se dijo nada desde el púlpito, no se explicó nada en solo un oremos por ella. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase? ¿Cuántas veces se ha utilizado para encubrir abusos, injusticias,
y expulsiones. Silenciosas, oremos, dijeron, pero yo sabía que lo que necesitábamos era hablar. Pero nadie hablaba de ello ni yo. Fui el primero que no habló. Empecé a sentirme cómplice, como alguien que ve que se está iniciando un incendio. Pero en lugar de gritar pidiendo ayuda, simplemente cierra la ventana para no tener que ver el fuego. No quería ningún problema, no quería ser excluido, no quería disgustar a los dirigentes, no quería que la gente dijera que yo era viejo, confundido o débil en la fe, pero el precio de todo esto fue mi propia conciencia. Por cada hermana que se fue sin voz, con cada silencio impuesto como obediencia, con cada injusticia disfrazada de autoridad espiritual, mi corazón se moría un poco más. Comencé a evitar mirar a la gente a los ojos, porque sabía que mucha gente veía lo mismo que yo, pero ellos fingieron no ver, y tal vez me verían como parte del problema, porque en cierto modo lo era. Me di cuenta de que una generación entera estaba siendo aplastada bajo el peso de la obediencia ciega. Jóvenes condenados al ostracismo por pensar, mujeres silenciadas por hablar, personas silenciadas por no estar de acuerdo. Y todas estas historias comenzaron a abrumarme. Estaba llorando en mi habitación, preguntándole a Dios, ¿y si hubiera hablado por Clara? ¿Y si hubiera defendido a Dolores? ¿Y si al menos hubiera abrazado a Gabriela sin miedo por Nojabel? No lo defendían, no la abracé, y eso me costó más de lo que puedo explicar. Me costó mi ligereza, me costó el sueño, me costó la luz de mi fe, porque la fe que se sostiene en el silencio del miedo ya no es fe, es solo una estructura vacía, donde Dios se esconde detrás de rituales. Hoy miro hacia atrás y entiendo, el precio de mi silencio fue el dolor de otros, y su dolor en se convirtió en el mío. No he cometido ningún pecado grave, no hice trampa, no mentí, pero lo lamento y a veces, omitir la verdad duele más que 1000 palabras equivocadas. Por eso, si hablo hoy, is porque pagado un precio demasiado alto por permanecer en silencio. Y si tú que me escuchas también has guardado silencio, te lo digo con cariño, el silencio nunca vale más que un alma herida. Durante muchos años, viví como sirviendo en un altar, pero con la espalda encorvada bajo el peso de lo que no me atrevía a decir. Silencié cada incomodidad, cada pregunta, cada sospecha, escudándome en la frase, Dios lo sabe todo, como si eso me absolviera de la responsabilidad de discernir lo que tenía ante mis ojos. Pero llega un momento en la vida en que ni siquiera el silencio más profundo puede ocultar la inquietud que grita desde dentro. Después de ver a tantas hermanas heridas, alejadas, rotas, por dentro, algo empezó a cambiar en mí. No te repents, como una revuelta, pero como una semilla, pequeño, silencioso, pero vivo. Fue como si mi alma dijera, él llegan, ya basta de sonreír por fuera, mientras sangro por dentro, ya basta de aplaudir decisiones que mi conciencia no reconoce. Deja de confundir sumisión con miedo. Y así fue que, una mañana temprano, solo en mi habitación, decidí hacer lo que no había hecho en mucho tiempo, ahora, con la verdad, no con las habituales palabras ensayadas, no con la voz dulce y resignada que solía mantener una apariencia de piedad, pero con el alma desnuda. Me arrodillé, y confieso que con dificultad, porque mis rodillas ya no son lo que era menos, y simplemente lloré. No empecé preguntando, no comencé diciendo gracias, acabo de llorar, y entre sollozos y suspiros, que salían de lo más profundo de lo que había callado durante años, solo pude acertar a decir, Señor, ¿dónde estás? Me sentí avergonzado, como si, habiendo sido fiel durante tantos años, no pudiera permitirme flaquear. Pareció allí, en ese momento de verdadera desolación, que algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo,
comenzó a sanar. Por primera vez en décadas, no sentí a Dios como una autoridad observándome desde lejos. Lo sentí como un padre, acercándose en silencio, no para corregirme, pero para darme la bienvenida. Fue como si dijera sin palabras: por fin estás aquí, no con tus manos, sino con tu corazón. En aquella oración, que tenía más llanto que palabras, derramé todo lo que guardaba en mi interior. La culpa de no haber hablado, el dolor de haber presenciado una injusticia, el temor de haber confundido la obediencia con la cobardía, y el anhelo de cuando mi fe era ligera, y entonces pedí algo que nunca antes había pedido con tanto fervor: discernimiento, porque me di cuenta que pasar toda la vida sirviendo a los demás no es lo mismo que vivir con los ojos abiertos. Me di cuenta de que mis manos estaban limpias, pero mi corazón estaba agotado. Me di cuenta de que mi silencio, aunque bien intencionado, estaba sosteniendo estructuras que tal vez nunca fueron construidas por Dios Annie, y en ese momento comprendí algo que me marcó para siempre. Dios no me condenó por dudar. Él me estaba llamando a discernir, porque dudar por la verdad no es debilidad, es señal de que la fe aún respira. Y el discernimiento es la manera más sagrada de honrar la presencia de Dios. Él no quiere sirvientes ciegos, Él quiere hijas lúcidas, mujeres que lo conocen, no solo de oídas, sino caminando con Él en el silencio de su conciencia. En las semanas siguientes, comencé a orar de manera diferente. Ya no pidió más fuerzas para servir. Pedí claridad para poder servir mejor. Ya no pedí puertas abiertas. Pedí coraje para ir a donde Él quería que yo fuera, y para dejar cualquier lugar donde Él nunca me pidió que estuviera. Y con cada oración sincera, sentí que algo se restauraba dentro de mí, a ligereza, alegría, a intimidad, no con la iglesia institucional, pero con el Dios que siempre me ha conocido, aun cuando yo ya no me reconocía. Comencé a leer la Biblia con nuevos ojos, los mismos versos que usé para justificar mi silencio ahora me llamaban a la luz. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, comprendí que Él no ama las estructuras que causan daño. Cuando sanó en sábado, comprendí que el amor está antes que las reglas. Cuando confronté a los líderes religiosos, comprendí que no era rebelión, sino fidelidad al Padre An. Y entonces nació una frase dentro de mí. An llegó como un susurro suave, pero firme. La verdad no divide, la mentira disfrazada de orden. Sí, An, eso me liberó, porque me di cuenta de que el miedo a provocar división me impedía ver que la división ya existía, tan solo que era silenciosa, velada, controlada por el miedo y las apariencias. La oración que cambió mi corazón no fue larga, en ella era honesta, y en ese encuentro con Dios, lejos del púlpito, lejos de las miradas indiscretas, lejos de las reglas, me convertí en quien era cuando todo comenzó, en una mujer sencilla, con una fe profunda, pero ahora, con los ojos abiertos, con el alma despierta y con el coraje de decir en sí ha de servir, que sea en espíritu y en verdad, y sí debemos permanecer en silencio, que sea por sabiduría, no por miedo a Nesa. Fue la reflexión que cambió mi corazón. No me he convertido en alguien que esté en contra de la iglesia, pero tampoco soy ya alguien que idolatra sus estructuras. Hoy entiendo que la verdadera iglesia comienza en el altar de la conciencia, y este altar no se puede construir sobre el silencio forzado. Se pudiera volver atrás en el tiempo. No lo haría para cambiar mi fe. No me arrepiento de haber creído. No me pesa haber servido. No me duele haber entregado los mejores años de mi vida a la iglesia. Lo que me duele es haber callado cuando otras mujeres necesitaban mi voz. Lo que me duele es haber confundido temor con prudencia, obediencia con sumisión,
Silencio con espiritualidad. Si tuviera 40 años otra vez, con la espalda fuerte y los pies dispuestos como entonces, levantaría la voz, no contra nadie, no con rabia, no con rebeldía, a favor de la verdad, a favor de las que no sabían cómo defenderse. Habría escuchado con más atención a las mujeres que venían llorando después del culto. No les habría dicho solamente ora y ten paciencia. Les habría preguntado, ¿por qué lloras? ¿Quién te hirió? ¿Cómo puedo ayudarte? Y habría caminado con ellas, no detrás, no delante, al lado. Si pudiera volver atrás, me habría sentado a estudiar la palabra con más profundidad, no solo para memorizar versículos, cosa que hacía con diligencia, sino para comprender lo que Dios realmente esperaba de mí. Habría buscado discernimiento, en lugar de aceptación. Habría hecho preguntas sinceras, en lugar de repetir respuestas prefabricadas. Habría leído los evangelios con otros ojos. Habría prestado más atención a cómo Jesús trataba a las mujeres, como nunca las silenció, incluso cuando los discípulos querían silenciarlas, como escuchó a quienes fueron rechazados, cómo restauró a quienes estaban quebrantados, cómo confió en sus palabras. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría elegido ser más como ellos, y menos como los fariseos. Habría cuestionado con humildad las estructuras que distanciaban más de lo que acogían. Habría defendido a la hermana disciplinada sin explicación. Habría abrazado a la joven a la que llamaron confusa simplemente por atreverse a pensar diferente. Se habría plantado firme, incluso temblando, ante quienes creían saberlo todo, solo para decir, esto no es justicia, es poder disfrazado. Me habría arriesgado a perder mi lugar en la estructura, para no perderlo en absoluto. En realidad, yo hubiera elegido agradar a Dios, en lugar de agradar a los hombres. Y sé que esto puede sonar duro. Sé que hay quienes piensan que una mujer como yo, en los 85 años, no debería meterse con estas cosas, aunque el pasado ya pasó, que es mejor olvidar, pero no puedo olvidarlo, porque la memoria también es un altar, y cuando lo miramos honestamente, Dios nos muestra lo que todavía se puede redimir. Sí, lo habría hecho de otra manera, no habría aceptado todo como voluntad de Dios, solo porque viniera del púlpito, no habría ignorado mi intuición espiritual, esa voz suave que me decía que algo andaba mal, incluso cuando todos los demás decían que todo estaba bien. Habría elegido la verdad, incluso si eso significaba dejarme solo. Habría visitado a más de aquellos que fueron removidos de sus cargos. Habría escrito cartas de aliento. Habría abierto mi casa a aquellos que ya no podían encontrar un lugar en el templo. Les habría recordado, y también a otros, que el Evangelio comenzó con un pobre carpintero que no tenía templo, pero que llevaba dentro de sí la presencia de Dios. Habría hablado más sobre la gracia, sobre la misericordia, sobre el perdón que transforma, no el que controla. Habría ayudado a construir una iglesia menos preocupada por las apariencias y más comprometida con el verdadero arrepentimiento. ¿Y sabéis por qué puedo decir todo esto hoy? Porque aunque no puedo volver atrás, ahora puedo usar mi voz. Puedo contar mi historia para que otros no repitan mis errores. Puedo alzar mi voz por aquellos que todavía no pueden. Puedo, por fin, elegir la verdad, no con fuerza física, sino con coraje espiritual. Y quizá tú, que me escuchas ahora, estás viviendo lo que yo viví. Quizás están sirviendo con amor, pero en silencio. Quizás estés presenciando injusticias, pero sientes que no tienes derecho a hablar. Quizás se queda callado creyendo que es lo mejor que puede hacer. Poro, yo os digo, el silencio que protege el error. Hiere la fe, todavía hay tiempo. Es hora de pedir sabiduría. Tiempo de discernir lo que viene de Dios y lo que viene solo por costumbre. Es hora de hacer preguntas.
Es hora de proteger el cuerpo de Cristo, empezando por sus partes más frágiles, porque Jesús nunca nos pidió que seamos perfectos, pero Él nos llamó a ser verdaderos. Si volviera a tener 40 años, habría sido más genuino, me hubiera encantado tener más libertad, habría servido con más conciencia, habría elegido a Dios, incluso si eso significaba decepcionar a la humanidad. Pero hoy, a los 85 años, todavía puedo decir, no quiero morir, con la verdad atrapada en la garganta. Quiero que salga de mi boca .com o una semilla, para que otros aplantemos y que florezcan de OND. Yo he guardado silencio. Llegar a los 85 años con lucidez es un regalo, pero también una responsabilidad, porque cuando los años se acumulan, con ellos viene un bagaje de recuerdos, arrepentimientos, silencios y a veces revelaciones tardías. Y quizás la revelación más importante de mi vida, la que llegó cuando mis manos ya temblaban y mis pasos ya eran lentos, fue esta: Dios no necesita que ocultemos nuestros errores en su nombre. Durante décadas, creí lo contrario. Sin que me lo dijeran explícitamente, aprendí que proteger la imagen de la iglesia era lo mismo que proteger a Dios mismo. No, debíamos dar lugar al escándalo. Que si algo andaba mal, debíamos orar, no exponerlo, que todos tenemos defectos, y que hablar abiertamente solo causaría división. Así que, como muchos, guardé silencio ante acciones hirientes. Guardé silencio ante decisiones arbitrarias, correcciones despiadadas y despidos sin explicación. Guardé silencio ante el orgullo disfrazado de autoridad, el control disfrazado de celo y la omisión disfrazada de prudencia. Y todo esto lo hizo en su nombre, o al menos eso era lo que él pensaba. Pero un día, solo en mi habitación, orando sinceramente, entendí a proteger la estructura de la iglesia. No es lo mismo que honrar el corazón de Dios, porque el corazón de Dios nunca ha pedido silencio ante la injusticia. El corazón de Dios nunca nos pidió que ignoráramos a los heridos para preservar a los fuertes. El corazón de Dios nunca ha sido molestado por preguntas sinceras. El corazón de Dios nunca usó el altar como escudo para ocultar el dolor. Y ahí fue cuando me di cuenta de mi error. No estaba protegiendo a Dios, estaba protegiendo una imagen, un sistema, una reputación. Y a veces, al cuidar de la iglesia, estaba descuidando a Dios mismo. Recuerdo cuando una joven fue despedida por rebeldía, tras hacer preguntas durante un estudio bíblico. Ann la conocía. Sabía que no intentaba atacar a nadie. Ann solo quería entender, pero como sus preguntas eran molestas, decidieron que necesitaba tratamiento. Y yo, como siempre, guardé silencio. También recuerdo cuando un hermano, muy querido, fue destituido de su cargo sin explicación alguna. Solo dijeron los pastores, saben por qué, y nosotros, que lo habíamos visto servir con amor durante años, solo intercambiamos miradas y seguimos como si nada hubiera pasado. Ann, y me repetía que era mejor así, aunque Dios lo sabía, que no me correspondía a mí cuestionarlo. Pero hoy sé ocultar los errores no fortalece a la iglesia, debilita sus cimientos, y más, Dios no necesita encubrimientos. Él es luz, y todo lo que es suyo permanece para ser sacado a la luz. Aprendí que la verdad puede doler, pero cura. El silencio a veces previene escándalos, pero mantiene las heridas abiertas. Aprendí que Jesús no tenía miedo de confrontar a los fariseos, incluso si eso sacudía la estructura religiosa de su tiempo. No protegió el templo, él cambió la situación, porque su celo era por Dios, no por las apariencias. Y cuando pienso en todo lo que he visto y ocultado con buenas intenciones, entiendo que muchas veces fui más leal a los muros que a la gente, más impulsados por el miedo a causar escándalo
que por la compasión por quienes sufren dentro de la propia iglesia. Lo más importante que he aprendido es esto. Dios no necesita defensores silenciosos. Necesita hijos que amen la verdad, a la verdad que cura, la verdad que acoge, la verdad que limpia el templo desde dentro, incluso si eso requiere derribar algunas estructuras humanas. Hoy si alguien me preguntara, hermana Elena, ¿qué consejo le daría a la nueva generación que sirve en la iglesia? Yo diría, no protejas el nombre de Dios encubriendo errores que Él nunca cometió. Deja entrar la luz, porque lo que es de Él permanece, y lo que no es, necesita caer. No escondas los pecados detrás. No llames prudencia a lo que es mera cobardía. No uses la Biblia como escudo contra el dolor de los demás. Si algo anda mal, habla con amor. Si alguien está sufriendo, quédate a su lado. Ansí, la estructura es dañina. Cuestiónala con humildad, porque Dios es mayor que cualquier sistema y su verdad, ella no tiene miedo de quedar expuesta. Mi mayor error fue creer que el silencio era protección. Pero hoy, a mis 85 años, puedo decir con el alma en paz el amor verdadero. Number 6. Esconde detrás del miedo y la verdadera fe. No necesita ser defendida con el silencio. Si algo ha de preservarse, que sea la justicia. Si hay que proteger algo, que sean los oprimidos. Y si hemos de hablar, que sea la verdad, con lágrimas si es necesario, pero con valentía. Esto es lo que más he aprendido. Y ese es también el legado que quiero dejar. Ya he compartido gran parte de mi historia. He contado lo que vi, lo que callé, lo que soporté. He hablado de los días que serví con alegría y también de los años que serví con dolor, pero ahora en este punto de mi vida, entiendo que lo más importante no se trata solo de contar mis experiencias, se trata de preguntar, ¿y las tuyas? Y si tú también estás callando algo, quizás me escuches ahora y reconozcas una parte de ti en mí, quizás no tengas 85 años como yo, pero llevas algo pesado en el corazón, algo que viste, algo que sabes, algo que duele, pero que nunca dijiste en voz alta. Quizás sea un momento que presenciaste, fingiste no ver. Quizás sea una situación injusta para alguien cercano a usted y usted permaneció en silencio. Quizás es algo que has experimentado en primera persona y que nadie te creería si se lo contaras. Quizás sea simplemente una pregunta que nunca tuviste el coraje de hacer por miedo a lo que pudieras descubrir. Pero hoy os pregunto, ¿qué estás reteniendo por miedo cuando Dios ya te ha pedido que hables por amor? Porque aprendí tarde, pero aprendí que el silencio que nace del miedo nos protege por fuera, pero nos corroe por dentro. Nos da la apariencia de obediencia, pero nos roba la intimidad. Con Dios mantiene su reputación, pero arriesga su alma. Si sirves en una iglesia, si participas en una comunidad de fe, sabes lo valioso que es sentirte parte de algo. Lo sé, lo he experimentado toda mi vida, y quizás por eso es tan difícil admitir que algo anda mal. Nos enseñaron que el silencio es prudente, nos enseñaron que cuestionar es rebelión, nos enseñaron que lavar la ropa sucia es una falta de sabiduría espiritual, pero nadie nos enseñó a lidiar con el dolor de ver un error y no poder decir nada. Y por eso hoy, mirando a los ojos de quien me escucha, quiero liberarte, si puedo usar esa palabra, de una mentira que me tiene aprisionado durante años. No es necesario permanecer en silencio para ser fiel. No es necesario fingir que todo está bien para ser considerado espiritual. No es necesario proteger una estructura a expensas de la propia conciencia. Si hay algo en tu vida o en tu iglesia que hiere tu alma, si has visto a alguien siendo humillado, manipulado o injustamente excluido, si llevas un dolor que nunca has podido nombrar por miedo
a ser excluido. Así que entiendes lo que digo. Y quizá Dios está usando mis frágiles palabras, las de una mujer mayor que nunca ha estado en un púlpito, para hablar a tu corazón, Amaro. Yo te vi. Yo sé lo que pasó, Ann. Y no estás solo, no estás sola, porque cuando te aferras a algo que te hace daño, pensando que lo estás haciendo por amor a la iglesia, también te estás distanciando inconscientemente del corazón de Dios. Él no quiere tu silencio, Él quiere tu verdad, aunque sea con lágrimas, aunque sea terrible, aunque sea en una habitación cerrada, como hice aquella mañana. Quizás no puedas contarlo todo ahora, quizás aún no tengas la fuerza, pero permítete dar el primer paso. Oremos sinceramente para decirle a Dios lo que tienes atorado en la garganta. Dile lo que nadie más sabe. Y preguntan si voy a hablar. Andame. Coraje en sí. Debemos permanecer en silencio. No sea por miedo, sino por sabiduría, porque hay un tipo de silencio que es sagrado, en el que espera el momento adecuado. Pero hay otra, Ann, que es la cobardía disfrazada de prudencia, y fue ese segundo el que me enfermó, y es de él de quien quiero ayudarte a escapar, antes de que te robe los mejores años de tu fe. Hoy, solo soy una voz, una mujer mayor, sin títulos, sin seguidores, sin escenario, pero mi voz tiene algo que me costó. Caro, libertad. A libertad para dejar de fingir, libertad para servir, no en nombre de las estructuras, sino en nombre de Dios, en libertad para decir que me equivoqué y que aún así Él todavía me ama. Y tú estás libre. ¿O estás callando por dentro? Porque quizás tu silencio está impidiendo que alguien sane. Tal vez tu verdad, dicha con humildad, sea lo que se necesita para que otra persona tenga el coraje de ponerse de pie. Quizás Dios está esperando que le cuentes lo que viste, lo que experimentaste, lo que te lastimó, para que Él pueda comenzar a restaurar. Y si estás ahí, con el corazón apesadumbrado, pensando en hermana Elena, yo también tengo algo que no he contado. Así que os digo, con todo mi amor, Ann, es hora de dejar de proteger la estructura y empezar a cuidar del corazón de Dios. No tienes que hacer esto solo. Él irá contigo, en Él te conoce, Él no te juzgará, en Él te dará la bienvenida. ¿Por qué Dios no necesita que escondas la verdad? Él necesita que se la entregues y solo entonces podréis servir libremente. Orad con todo el corazón, vivir en paz. Después de todo lo que he contado, las heridas, los silencios, los errores que cometí y la verdad que tardó décadas en salir de mi boca, alguien podría preguntarse, Germana Elena, ¿y aún cree usted en Dios? Mi respuesta es sencilla y la doy sin dudarlo. Sin todavía creo. Mi fe sigue viva, pero no es la misma fe que tenía cuando tenía 20 años, ni siquiera cuando tenía 40, 60 o incluso 70 años. La fe que hoy sobre mis hombros cansados, guay en mi corazón, herido es de un tipo diferente, más firme, más silencioso, más veraz. Mi fe ya no está en hombres, está en el Dios que me sostuvo cuando no entendía nada, porque había días que no entendía por qué Él permitía ciertas cosas. Hubo días en que miraba a mi alrededor y no veía nada más que injusticia. Hubo noches en las que me pregunté si todo lo que hice, todos esos años de dedicación, realmente tenían algún valor. Pero incluso en esos días, había algo que no se desvanecía, una presencia que no venía de los púlpitos, una presencia que no dependía del culto dominical, una presencia que no requería que yo tuviera todas las respuestas. Era Él, aún, pero presente. Fue como si dijera, sí hay, no por ellos, por mí, y fue por el que continué. No por miedo, no por tradición. ¿Pero por qué? Incluso cuando todo a nuestro alrededor parecía confuso. Él era lo único
que todavía tenía sentido. Aprendí que verdadera fe no surge de la ausencia de conflicto, proviene de la decisión de continuar, incluso después de la caída, incluso después de la decepción, incluso después del silencio, incluso después de ver que lo que llamábamos obra de Dios a menudo era solo obra de hombres. Me sentí decepcionado por los líderes, con hermanos, con estructuras, con decisiones, pero nunca con Dios, porque Él fue quien me abrazó cuando me olvidaron. Él fue quien me consoló cuando nadie más escuchaba. Él fue quien me sostuvo cuando me sentí un impostor por servir con mis manos y dudar con mi corazón. Fue Él quien me dejó llorar sin condenarme. Él fue quien me esperó sin presionarme. Él fue quien me sanó sin callarme. Así que sí, sigo creyendo. Y quizás alguien me diga, ¿pero no te alejaste de la iglesia después de todo esto? La respuesta es no, porque entendí que la iglesia no son solo las paredes, ni siquiera las posiciones, ni siquiera los acontecimientos. Para mí, la iglesia se ha convertido en sinónimo de viaje de personas heridas, tratando de amar a Dios lo mejor que pueden, de gente que se equivoca, sí, pero que a veces tiene el coraje de volver atrás. Ya no estoy al frente de los ministerios, hoy me tiemblan demasiado las manos para poder sostener bandejas o preparar comidas abundantes, pero ahora estoy seguro de la verdad, y servir a Dios con la verdad es el ministerio más grande que he desempeñado. Mi fe es más madura, porque ya no espera la perfección de nadie, ni siquiera de mí, ni siquiera de los demás, ni siquiera en camino. Mi fe hoy no requiere explicaciones para todo. Ella acepta los misterios, pero no acepta la manipulación. Ella confía, pero no idolatra. Ella obedece perro con discernimiento. Ella se arrodilla, pero con los ojos abiertos, porque aprendí. Dios no necesita que yo ande con los ojos vendados. Él quiere que lo vea, incluso donde nadie más quiere mirar. Si hoy estoy más tranquilo, es porque encontré paz en aquello que antes me inquietaban. Sí, hoy hablo con más calma, es porque he llorado lo suficiente para saber que la verdad no se grita, se vive. Y si estás ahí, escuchando a esta anciana contar sus secretos, y uno todavía se pregunta si vale la pena seguir creyendo, te lo digo en 100, pero aprended a quién confiáis vuestra fe, porque la fe en los hombres te decepciona, la fe en los sistemas te enferma, la fe en posiciones de poder, títulos, eventos, hermosos servicios religiosos, puede convertirse en una farsa, pero ten fe en el Dios que te conoce por dentro y por fuera. ¿Quién te ve? Cuando nadie más te ve, que te llama por tu nombre, aun cuando el mundo te silencia. Esta fe nunca será en vano. A mi fe sigue viva, porque fue probada, y lo que es probado, si sobrevive, se vuelve eterno. A estas alturas de mi vida, ya no tengo prisa, pero tampoco tengo tiempo que perder. He recorrido despacio muchos caminos, sirviendo en silencio, cargando bandejas y arrepentimientos. He visto mucho y callado mucho más. Y hoy, mirando atrás, con manos frágiles y un corazón finalmente ligero, puedo decir, con toda mi alma, a mis 85 años, entendí que el peor error no fue haberme equivocado, sino haber callado por tanto tiempo, porque todos cometemos errores. Cometí un error al confiar demasiado. Me equivoqué al esconderme detrás de la obediencia. Me equivoqué al proteger las estructuras humanas bajo la ilusión de que defendía la fe. Pero mi mayor error fue no creer. Fue habiendo permanecido en silencio después de que comencé a ver por miedo. No pude proteger a quienes lo necesitaban. Por miedo perdí la oportunidad de ser un refugio para otras mujeres. Por miedo serví, pero no era libre. Y no estoy hablando de la libertad de hacer lo que quieras. Estoy hablando de libertad para vivir en la verdad delante de Dios.
Libertad de mirar a alguien a los ojos y decir, eso no está bien. Libertad de decir no cuando todos los demás dicen amén, sin pensar. Hoy, muchos podrían verme como una abuela de iglesia que ya no participa en actividades, reuniones, ni eventos. Pero hay algo que ahora llevo conmigo, algo que quizás pocos poseen: a la paz de alguien que finalmente dijo la verdad. Me tomó un tiempo. Me tardé demasiado y por eso te hablo ahora. No esperes tanto. Si hay algo que te hiere, algo que viste y callaste, algo que te pesa, no dejes que se convierta en una prisión. La verdad te hará libre. Podría causar molestia, podría distanciarte de algunas personas, podría hacerte llorar, pero entonces tú desvías la manzana. Ojalá hubiera dicho esto antes, cuando era joven, cuando mi voz temblaba menos, cuando mis pasos pudieran llevarme a la casa de aquella hermana silenciosa, distante, juzgada, pero no lo dije, y el silencio me costó más de lo que me hubiera costado cualquier palabra equivocada. Por eso, hoy os cuento esta historia, no como una acusación, no como una revuelta, pero como legado, porque una fe que no puede soportar la verdad no viene de Dios, y una iglesia que solo existe para aparentar está lejos del corazón del Padre. Nunca es tarde para decir la verdad, nunca es tarde para devolverle al Señor lo que es suyo: una fe limpia, una conciencia sensible, un alma dispuesta a amar, pero también a enfrentarse. Hoy concluyo esta confesión con la serenidad de quien ya no teme ser incomprendido. Sé que no todo el mundo lo entenderá, sé que algunas personas criticarán, pero si tan solo una mujer escuchar esta historia y decir, hermana Elena, yo también callé por miedo, así que valió la pena. Porque esta historia no es solo mía, es de todos nosotros que alguna vez servimos con una sonrisa y lloramos en silencio, de todos los que hemos sido fieles a los hombres, pero nos olvidamos de ser fieles a la verdad que ardía en nuestros corazones. Ahora por fin puedo decir, no moriré con la verdad enterrada conmigo. Fue plantado y pido a Dios que florezca en otras bocas, en otras vidas, en otras historias. Comentan, yo también me callé por miedo. Del like si alguna vez sentiste que servías, pero no eras libre. Suscríbete para escuchar más testimonios reales que nacen del alma. Nos vemos donde haya verdad. Hermana Elena Rodríguez de la Cruz, 85 años, León, Guanajuato.